Bueno, entonces decía, eh, esta estrategia defensiva me va a obligar a determinar actividades, ¿sí?, que tengan como objetivo proteger la participación en el mercado de la empresa, ¿sí? Mantener a los clientes y mantener lo más posible una estabilidad en los beneficios para la organización. La defensa de su negocio estratégicamente trata de conocer el mercado en el que se está mejor equipado para operar y sobre saber cuándo ampliar o expandirse en nuevos mercados. Las estrategias defensivas tienen por objetivo el uso y defensa de las ventajas competitivas actuales para mantener a raya a los competidores. Entonces, son todas esas acciones encaminadas a estos objetivos, ¿sí? Aprovechar las ventajas, las fortalezas, en objeto de cuidar el mercado. Entonces, a eso se refiere. Esta estrategia se enfoca y dirige a bloquear los competidores que están tratando de hacerse con parte de la cuota de mercado del negocio. Reducir el precio de sus productos, añadiendo incentivos o descuentos para animar a los clientes a comprarle, o aumentar sus campañas de publicidad y marketing, son las mejores maneras de trabajar sobre ello. Aquí nos están hablando de esos planes o esas actividades que se tienen que coordinar y programar y además asignarle recursos para poder implementar esta estrategia defensiva. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si está hablando aquí que como una de las actividades que se deben de ejecutar está reducir el precio, pues estamos haciendo referencia a una competencia genérica que es liderazgo en costos. Entonces, liderazgo en costos como estrategia, como visión global, es también algo en lo que nosotros nos podemos apoyar para aplicar dentro de esta estrategia defensiva, ¿ok? Bueno. La siguiente estrategia que vamos a analizar es la estrategia adaptativa o de reorientación. En este caso, se trata de un conjunto de acciones de reorientación de aspectos relacionados con la marcha de los negocios. O para decirlo de otra forma, la idea esencial es invertir el signo de las debilidades que ha arrojado el análisis de fortalezas de DAFO, el análisis ambiental, para darles a la entidad más oportunidades. Entonces, adaptativa me implica que yo tengo que ver dónde están mis debilidades y fortalecerlas, trabajar sobre ellas para darle a implementar o incrementar a enfrentar de mejor forma las oportunidades. Esto se aplica, por ejemplo, en aquellos servicios deficientes que, sin embargo, suponen un valor significativo para las marcas. Son los resultados de combinar una oportunidad de futuro con una debilidad del presente. ¿Ok? Y ahí es donde entra el ejemplo que les mencionaba hace rato. Yo tengo un buen producto, ¿sí? Sin embargo, identificar las debilidades con las que cuenta mi organización podrían estar en que tengo buen producto, pero tengo un pésimo servicio. Y entonces, si me he enfocado más en generar un liderazgo en costos porque tengo mejor calidad, porque tengo una buena producción, porque mi producto esté saliendo bien y tenga yo ese margen de rentabilidad, pues todavía la puedo, esa estrategia, una vez que ya corregí, puedo reorientarla para enfocar esfuerzos y actividades y recursos en aquellas características internas que me representan una debilidad para mejorarlas,
¿ok? Y entonces incrementar la fortaleza general del negocio. La otra estrategia que hablábamos es la estrategia de sobrevivencia. Son las que la empresa debe afrontar para corregir un punto débil presente y una amenaza que se dará en el tiempo. Relaciona las debilidades con las amenazas, es decir, los dos puntos negativos de cualquier análisis FODA. Entonces, eso ya lo analizamos en la matriz, en el esquema anterior, y eso nos va a permitir hacer una interrelación de qué tipo de estrategia es la que debo elegir de acuerdo a lo que yo tengo como resultado de los FODAs. Si resulta que tengo mi análisis de FODA que yo realice al inicio para establecer cuál va a ser la planeación estratégica que voy a tener que implementar, pues voy y encuentro que tengo más debilidades y que además se presentan amenazas en el contexto de la empresa, pues la estrategia de sobrevivencia es la que debe pasar por mi mente y entonces tener que ver cómo voy a enfrentar estas situaciones. En este caso, el asunto no es fortalecer ni impulsar nada. La idea es que la empresa mantenga su lugar para evitar que la situación vaya a peor y su posición en el mercado se vea afectada. Es decir, aquí no vamos a tratar de buscar fortalecer o incrementar o agregar un producto más o hacer cuestiones que me van a implementar un costo. Entonces, aquí lo importante es tratar de buscar esas estrategias que permitan a la empresa conservar la posición y el desempeño actual, ¿sí? Sin arriesgar muchas cosas, simplemente consolidar la posición que se tiene para que no se vea afectada mi participación en el mercado y lo pueda yo conservar y hasta que las condiciones externas e internas se manifiesten de otra forma. Y las estrategias ofensivas. Cuando yo sé y soy consciente de mis fortalezas y que estoy consciente de que hay oportunidades para crecimiento de la empresa, entonces voy a elegir estrategias ofensivas. Estas estrategias tratan de obtener una ventaja competitiva mediante actuaciones agresivas contra rivales competidores, antes de que estos puedan establecer una estrategia defensiva. Primero, atacar puntos fuertes de nuestros rivales, lanzar un producto de igual calidad, pero con un mejor precio. Debido a que soy suficientemente fuerte internamente, yo puedo ser capaz de atacar los que para nuestros rivales serían sus puntos fuertes. Como por ejemplo, dice aquí, lanzando un producto de las mismas características, pero con un costo menor. Otra estrategia que podemos hacer es atacar los puntos débiles de nuestros competidores. Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado. Atacar en segmentos descuidados por la competencia. Lanzar campañas de imagen para fortalecer nuestra competencia y debilitar la del rival. Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia. Estas son otros enfoques que puede tener esta estrategia ofensiva. En cuanto al uso de la estrategia, quienes han estudiado los procesos estratégicos proponen 3 niveles de estrategia. Uno, de la organización como un todo, que pueden ser estrategias de carácter genérico. Otro, de lo que se conoce como unidad de estratégica de negocio, es decir, una parte de todo lo que se dedica a nuestra empresa. Uno a nivel de funciones específicas como mercadotecnia, finanzas, producción, recursos humanos o sistemas de información, es decir, al nivel de áreas funcionales. Y la clave de esta división es que en cada nivel el enfoque es diferente. Podemos jugar con los diferentes enfoques de acuerdo a
cuál es la amplitud o el alcance que nosotros estamos analizando, que estamos observando, ¿sí? Entonces, aquí nos manifiestan que las estrategias pueden ser empleadas en diferentes niveles dentro de la organización. El argumento de quienes están más cerca del cliente tienen más información porque tienen más información, es muy válido. Si estamos hablando de los problemas cotidianos, sin embargo, muchas veces, por resolver lo cotidiano, sin la perspectiva de largo plazo o sin la perspectiva global de todo lo que es la empresa, pues nos sale más caro el remedio que la enfermedad. Debido a que afectamos algunos planes en forma tal que nos salimos de la estrategia de toda la organización, ¿sí? Es decir, muchas veces enfocamos todos nuestros esfuerzos en una planeación publicitaria o de mercadotecnia bastante ambiciosa y nos perdemos en el sentido de que a lo mejor lo que está realmente englobando a toda la organización es una empresa, es una estrategia de reorientación o incluso una estrategia de supervivencia y estamos enfocando mal los esfuerzos de la empresa. Entonces, sí es válido entender el día a día del funcionamiento de la empresa, pero no debemos olvidar cuáles son los objetivos principales, la misión y la visión de la empresa. Lo que resulta mejor, en este caso, es establecer un flujo en el proceso que sea continuo en ambas direcciones, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Para eso, no sé si recuerden, en el esquema de la semana anterior que revisábamos, el esquema de la implementación de la planeación estratégica, veíamos en la parte inferior de ese esquema todo lo que implica la retroalimentación. Esa retroalimentación es la que nos va a permitir este aspecto que está mencionando, que el flujo del proceso del proceso estratégico fluya tanto de arriba hacia abajo, es decir, de la misión, de la visión, de los objetivos globales y las políticas que vienen de los niveles jerárquicos más altos, arriba hacia abajo, y también que venga, que se procese también de abajo hacia arriba, es decir, de lo que se obtiene como información de la implementación de la estrategia y de quienes la van implementando mediante las diferentes actividades y que fluya mediante la retroalimentación de abajo hacia arriba, ¿ok? Dado que la administración estratégica es un proceso continuo, una vez de que la iniciamos, ya no la podemos detener. No podemos hacer decisiones a nivel de presidencia sin considerar cómo van a afectar a las diferentes unidades o áreas funcionales. Y pensar que todo va a ser miel sobre hojuelas, es decir, que todo va a salir perfecto. En la última instancia, quien va a llevar a cabo la implantación a un nivel de detalle será quien está en las tareas cotidianas o en los niveles más bajos de la organización, es decir, quienes van a ejecutar los programas y quienes van a llevar a cabo el uso de los presupuestos asignados y quienes van a estar directamente relacionados con obtener la información de los resultados que esas acciones diseñadas desde los niveles más altos van teniendo, qué resultados van teniendo. Y eso es parte de esa etapa de retroalimentación que analizábamos la vez anterior. Por otro lado, no podemos decidir en la línea de fuego cambios que tengan implicaciones a largo plazo sin afectar a los demás elementos de la organización. Es decir, tanto es importante tener esa retroalimentación como también es de mucho cuidado permitir hacer cambios en los programas o en la planeación específica que pudiera generar una consecuencia a nivel de toda la organización. Por ejemplo, vamos a suponer que mi estrategia que estoy generando ahorita es una estrategia de sobrevivencia, en la cual me dice que yo no debo de arriesgar los recursos de la empresa, sino más bien mantener y sostener la situación actual hasta que las condiciones, tanto externas, cambien y eso me permita a mí tener una recuperación, ¿sí?
Es decir, estoy en una estrategia de sobrevivencia en la cual no puedo invertir. Y sin embargo, a alguien por allá en el área de ventas o en el área de mercadotecnia se le ocurra hacer una promoción e invertir en publicidad. Esto es contrario a la estrategia global de la empresa, ¿sí me entienden? De tal forma que no podemos permitir que ahí abajo, en la línea de fuego, donde están las decisiones del día a día, se tomen la libertad de decidir algunas actividades o algunas, llevar a cabo algunas acciones que vayan en contra de la estrategia global de la empresa, ¿vale? Eso destaca más lo que yo les acabo de mencionar, de esa retroalimentación y ese flujo de información en los procesos de la implementación de la estrategia. Tomar una decisión de elección de estrategia, analizando todas las circunstancias, conlleva varios puntos para que la decisión sea la más adecuada. Primero, se tiene que tener bien claro el concepto de la estrategia, es decir, ¿qué es la estrategia? ¿Qué es lo que hemos estado analizando hasta este punto? Después, definir en cuál de los niveles de la compañía se va a aplicar. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Quiénes son los que van a iniciar o por dónde vamos a implementar la estrategia? El tercer paso y que se debe tener en cuenta es cómo debe ser el pensamiento estratégico dentro del grupo, dentro de todo lo que implica la organización, dentro del grupo que lo va a aplicar. ¿Quiénes son los que deben de tener conciencia de que esas acciones encaminadas a ese sector de la organización tienen una implicación global? Es decir, cómo debe ser el pensamiento estratégico dentro del grupo que va a aplicar esa estrategia. Y finalmente, pues la valoración de la estrategia, es decir, ver qué resultados nos puede tener y cómo eso puede ayudar a la organización a mejorar. Estos son los 4 pasos que deben de seguir las compañías para seleccionar la estrategia más apropiada. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos en este punto. ¿Sí? Ya hemos revisado, de alguna forma, cuáles son las estrategias genéricas de Michael Porter para lograr esa ventaja competitiva de la que hablamos al principio. Vimos que dentro de esas ventajas, dentro de esas estrategias, para lograr la ventaja competitiva, Michael Porter menciona 3 principales, que pueden ser aplicadas, como vimos ahorita en este comentario final, que pueden ser aplicadas a cualquier nivel de la organización y en cualquier área, de acuerdo a las circunstancias. Esas estrategias son liderazgo en costos, que implica ofrecer nuestros productos y servicios a un mejor costo que los competidores, sacrificando los costos de producción. La siguiente estrategia de Michael Porter que revisamos tiene que ver con la diferenciación, es decir, realizar acciones en nuestros productos que los distingan por sobre los demás, lo cual genere que nuestro mercado sea capaz de pagar un valor más alto por un producto, por el producto debido a que se distingue por sobre los demás y le da le da un mejor valor por lo que paga. Y la tercera estrategia, que es una estrategia de enfoque, en la cual pues nosotros reducimos y centramos todos nuestros recursos y todas nuestras capacidades hacia un segmento de nuestra empresa o lo enfocamos hacia una zona geográfica en particular, ¿sí? Para obtener de esa forma los mayores beneficios posibles. Entonces, esas son las 3 estrategias fundamentales de Michael Porter, o genéricas de Michael Porter. Posteriormente hicimos un análisis de cómo los resultados que podemos obtener del análisis de FODA nos pueden dar una orientación acerca del contexto actual de la empresa
Y también nos puede decir qué tipo de estrategia es la que nosotros podemos ir delineando a partir de ese análisis de FODA. Ahí nos surgen 4 posibilidades. Una estrategia de sobrevivencia, cuando nuestras debilidades y las características del entorno en que se está manejando nuestra empresa no son favorables, no son los mejores. Nos dice que la estrategia de sobrevivencia es mantenernos en las circunstancias actuales, es decir, permitir ganar tiempo sosteniendo nuestra empresa y conservando nuestros clientes sin arriesgar demasiado, con prácticamente nada, sino conservar nuestras capacidades. Está la estrategia contraria, que es la estrategia ofensiva, en la cual la información del análisis de FODA nos indica que somos mejores, estamos más fuertes que la competencia de manera interna, que realmente el entorno nos ofrece amplias oportunidades y entonces nos dedicamos a atacar, por llamarlo así, las debilidades de los competidores para poder obtener la ventaja del mercado. Están las estrategias de reorientación, que me implica aprovechar las oportunidades y tratar de guiar mejor nuestras debilidades para poder enfrentar los cambios del entorno. Entonces yo voy a reorientarme en mi forma de funcionar para conservar esa ventaja competitiva. Y están las estrategias de... ¿cuáles vimos? A ver, me falta una. ¿Alguien me puede ayudar? Reorientación, estrategias ofensivas, estrategias defensivas. Me falta una. Sobrevivencia, ¿no? De sobrevivencia ya. Defensiva, ofensiva, adaptativa. Son 4, ¿no? Defensiva, ofensiva, adaptativa y de sobrevivencia. Ok. Reorientativa más bien. Y de sobrevivencia. Esas son las 4 líneas que nos sugiere posteriormente al análisis de FODAS. ¿Ok? Entonces, posteriormente, pues ya me indica cuáles son, ya vimos cuáles son el proceso general que vamos a tomar para seleccionar la mejor estrategia, ¿no? Cómo vamos a utilizar esa estrategia. Y también me dice que vamos a poder nosotros determinar en diferentes niveles jerárquicos de la organización, pues diferentes estrategias, ¿sí? Que podemos jugar con ello. Imagínense lo complejo que se está volviendo esto, ¿no? Yo puedo tener una estrategia global, ¿sí? Que puede ser de sobrevivencia, insisto, y que a lo mejor en la parte operativa, pues yo tenga que implementar algo que tenga que ver con una estrategia de liderazgo en costos, ¿no? Y tengo que jugar con ello. Ahí es donde donde surge nuestra capacidad como administradores, compañeros. Es decir, primero debo ser consciente de qué es una estrategia, que eso ya lo revisamos. Posteriormente yo tengo que revisar a qué niveles puedo jugar con esa estrategia y posteriormente ya empezar a diseñar, a implementar medidas y acciones que van a desencadenar todo esto, ¿no? Entonces, para ello, en el texto que van a revisar, que está ahí en la plataforma, sí me gustaría señalarles algunos aspectos que van a encontrar ahí. Ya vimos los tipos de estrategia que podemos enfrentar, etcétera, ¿no? Pero también debemos de ver que no siempre son cuestiones que siempre se van a desprender de un análisis de FODA.
Muchas veces las organizaciones tienen un cierto nivel de, de estabilidad, independientemente si están manejándose durante un mes o un año o 5 años o 10 años, durante una estrategia de reorientativa, ¿no? O de sobrevivencia por la situación, sino que independientemente de en qué nivel se estén manejando de estas estrategias, pues a veces hay eventos que desencadenan la implementación de nuevas estrategias. Ejemplos, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, que pueden venir desde el cambio dentro de la propia organización, como por ejemplo que llegue un nuevo director general o que se elija un nuevo director general. Por ejemplo, dice, al realizar una serie de preguntas, un nuevo director general elimina cuestiones que ya están muy arraigadas, que tienen que ver con, pues que él es muy complaciente en algunas circunstancias, es decir, tiene un estilo de dirección particular. Cuando viene un cambio en alguna dirección, en alguna gerencia, normalmente vienen cambios debido a la visión y la nueva perspectiva que esta persona va a traer para la empresa. Y entonces eso obliga al personal a cuestionar los lazos de comunicación que tenían y empezar a preguntarse, pues, de qué otra forma va a venir la comunicación con esta nueva dirección o nueva gerencia. Entonces, esos son elementos que pueden detonar cambios en la estrategia. Un nuevo director, obviamente, que va a traer sus ideas y va a tener una visión distinta de la empresa, y lo primero que va a exigir es información acerca de todo este contexto. Es decir, cuando llegue un nuevo director, va a volver a hacer un nuevo análisis de FODAS para corroborar las estrategias o para cambiar las estrategias que se estén llevando a cabo. Otro detonante de la planeación estratégica es la intervención externa, ¿sí? Cuando una empresa permite la intervención de otra empresa, ya sea por una alianza estratégica o por acuerdos comerciales, o incluso tiene que ser intervenida por cuestiones legales o financieras, pues también eso va a generar un cambio en las estrategias que se van a llevar a cabo, ¿sí? Amenazas son amenazas de un cambio de propietario. Cuando sabemos dentro de la organización que hay cambios, la empresa se va a vender o se va a incorporar a un corporativo más grande, todo eso también va a generar que se consideren cambios en las estrategias que se han llevado hasta el momento. Evidentemente, además de la información que se recupera del rendimiento actual que está teniendo la estrategia que está en vigor o que se ha estado desarrollando. Es decir, la brecha de rendimiento, es decir, lo que se obtiene de beneficios comparados con lo que se planteó al principio. Y cuando una estrategia ya no puede, ya después de haberse aplicado, pues ya no está dando los rendimientos necesarios. Es decir, tenemos un problema en que se requiere por naturaleza generar un nuevo análisis para generar nuevas estrategias. Es decir, ya sea porque la estrategia lleva mucho tiempo implementándose y se requiere hacer una especie de auditoría para ver si efectivamente la estrategia sigue siendo funcional o ya requerimos hacer cambios. Entonces, esos pueden ser son algunos ejemplos que van a encontrar ahí más detallados en la lectura, que se llaman detonantes de la estrategia, circunstancias. En este caso, que estamos viviendo actualmente, el detonante para muchas empresas en cuanto a determinar estrategias generalmente de reorientación o de sobrevivencia fue la pandemia, ¿sí? Esta fue el detonante para muchas empresas de buscar alternativas que no habían considerado antes para poder sostener su empresa y sus operaciones. En algunos se presentó como
una cuestión de una estrategia ofensiva para atacar a sus competidores al verlos debilitados de alguna forma y aprovechar sus fortalezas, y en otras cosas fue simplemente buscar de un dominio a una sobrevivencia, ¿sí? Como puede ser la industria turística o lo que le llaman la industria del turismo, el espacio de turismo. Y ellos tuvieron, otros, como la empresa, lo de los bares y tal, que tuvieron que modificarse a sus funciones, reorientando su estrategia para funcionar ahora como un restaurante y todo lo que los cambios y actividades que tuvieron que fluir desde cambios en su estructura organizacional hasta cambios en su manera y sus horarios de trabajar, ¿vale? Entonces, son detonantes los que estamos ejemplificando en este cierre de sesión, ¿sale? Entonces, de esta forma es como hemos explorado a partir de la siguiente etapa. Ahora, en su proyecto integrador, ustedes deben de también considerar todo esto que estamos agregando. Cada semana ustedes deben de ir agregando trabajo a su proyecto, ¿sí? Y obviamente si hay dudas, las podemos exponer al inicio de cualquiera de nuestras sesiones para que podamos ejemplificar o dar una mayor orientación acerca de cómo va su proyecto. Si ustedes van haciéndolo consistentemente, pues el trabajo de corrección, el trabajo de su propio proyecto, pues estará más cerca de ir bien que arriesgarnos al último, entregar todo y esperar a ver si le atinamos, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación para cierre de esta sesión, que vayan revisando y trabajando sus proyectos y vayan manifestando sus dudas a partir de ahí, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho su atención. Sigo insistiendo que me gustaría verlos a todos todo el tiempo, en la manera que sea posible, ya que es una solicitud que nos hace la administración. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Que Hasta estén luego, bien. profe. Nos vemos hasta el próximo martes. Gracias.